Muchas gracias, buenas tardes, queridos colegas, profesores. Bueno, la idea de esta exposición es presentar de manera muy sucinta la experiencia de la aplicación de las rutinas del pensamiento que está basada en un enfoque dado por la Universidad de Harvard. Entonces, la presentación tiene que ver con el material que se ha recogido durante un año y algo de implementación de este proyecto y cómo se han podido desarrollar las líneas que esto ha llevado en su interior y los aprendizajes que también nosotros como profesores hemos ido adquiriendo de esta experiencia. Tal vez hay que decir como elemento de contexto que el marco educativo para el siglo XXI parte por ahí, por los años 50, 60, hablando ya desde los enfoques cognitivos, desde esta mirada de que todos los seres humanos somos iguales, lo que sucede en el interior de nuestro cerebro tiene que ver con el potencial de cada uno de los seres vivos. Y por lo tanto allí se habla de funciones cognitivas básicas y superiores. Por lo tanto, cuando potenciamos eso, cuando trabajamos en esa línea, es lo que da definitivamente el desarrollo de la sociedad y de los seres humanos. Posteriormente a ello se adiciona el elemento de la formación en competencia, es decir, no solo tengo que saber, sino que saber hacer, pero además en contexto, con los otros y para los otros, poder aplicar eso y allí se nos cruza con todos los elementos de los ejes valóricos. Pero además de eso, los desafíos del siglo XXI nos plantean hoy día que junto con todo eso, además tenemos que aprenderlos a desarrollar de manera contextualizada. Es decir, no solo tengo que saber hacer algo con otros y para otros, pero que en este contexto a lo mejor va a tener ciertas características y cómo yo me adapto y hago los cambios para un nuevo contexto o una nueva situación. Entonces, eso es lo que hoy día estábamos hablando del proceso de capacidades, de desarrollar no solo competencias, sino que capacidades en el ser humano. Todos estos elementos que están detrás son también lo que toma hoy día nuestra institución. Cuando habla de un modelo pedagógico centrado en las competencias, cuando habla de formar y potenciar en nuestros alumnos el desarrollo de competencias genéricas y el desarrollo de competencias propias de su especialidad y de sus carreras. Y aquí hay un par de elementos importantes que tienen que ver con lo que hablamos del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Estos son los elementos, entonces, que están detrás de esta propuesta. Por lo tanto, la propuesta dice relación con incentivar en los docentes el uso de estrategias didácticas, no solo de técnicas, sino que estamos hablando de estrategias didácticas, es decir, de tener una ontología de por qué esa estrategia, por qué esa técnica, cuándo la adaptamos, cuándo la cambiamos, cuándo la contextualizamos a la asignatura, a la naturaleza, al tipo de alumnos que tenemos. Todos hacemos distintas asignaturas, pero tenemos, por ejemplo, 2 o 3 secciones y sabemos que, si bien es cierto, el programa es el mismo, nuestros alumnos son parecidos, pero no iguales. Entonces tenemos que hacer allí algunos procesos de adaptación, que eso en la práctica también nos va dando experticia en eso y a veces hay pequeños cambios que lo hacemos de manera muy rápida, pero otros tenemos que reflexionarlos y poderlos adaptar. No es lo mismo hacer la misma asignatura en un grupo de alumnos pequeños que viene saliendo hace poco de la enseñanza media que en un grupo de alumnos vespertino, por ejemplo. Si bien es cierto, el programa es para todos el mismo, pero ¿cómo hacemos ese proceso de adaptación? Por eso hablamos de didáctica, no solo hablamos de estrategia o de técnica, ¿ya? Pero sobre todo orientadas a potenciar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, o sea, la zona más alta del pensamiento humano. Y bajo esta lógica, bueno, como lo hacemos todo, ¿no? Postulamos a los proyectos SID 1, 2, 3, ya vamos en la tercera etapa de este proyecto, donde hemos ido probando estas estrategias, estas técnicas
en distintas asignaturas, con distintas características, asignaturas de e-learning, asignaturas de las 3.0, donde vienen con diseño instruccional, asignaturas blandas, asignaturas con alto nivel de reprobación, con poco nivel de participación, etcétera, para ir fogueando un poco esta rutina, esta técnica, si efectivamente nos sirve para todos o donde hay sutileza. Ese es un poco el elemento. Conceptualmente, ¿por qué el pensamiento crítico y creativo? Podrían ser otros, hay varios también en el camino, ¿no? Pero básicamente porque entendemos que el proceso del pensamiento humano tiene tres grandes sistemas. El sistema cognitivo, que es el que más o menos todos ubicamos, ¿no? Donde están básicamente las acciones, las destrezas, las habilidades cognitivas asociadas a la adquisición y la entrega del conocimiento, a extender y refinar este conocimiento y a la utilización de este conocimiento. Pero también tenemos otro sistema que es el metacognitivo, donde generamos los hábitos mentales y todo lo que tiene que ver con el proceso de reflexión de mi propio conocimiento, de cómo me acerco al conocimiento. Entonces no es solo el profesor que me dice hágalo así, 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 y yo copio y repito eso, sino que paso a ser un estudiante autónomo porque yo mismo empiezo a evaluar mi situación, ¿ya? Y para, obviamente, llegar al sistema interno que tiene que ver, o el self también conocido, que tiene que ver con esta situación de ya las actitudes y las percepciones, es decir, esto que estoy pensando, todas mis funciones ejecutivas, cómo las plasmo y las llevo a la práctica y puedo entonces desarrollar acciones coherentes con lo que estoy pensando. Por eso no sé si cuál es el láser. Arriba. ¿Arriba? Bueno, pero el tema, ¿cuál es acá? Que cuando nosotros trabajamos en estos eslabones, estamos partiendo desde el pensamiento crítico, pero llegamos al pensamiento creativo. Dejamos de ser buenos copiadores y pasamos a ser creadores, innovadores, que eso es finalmente lo que buscamos, porque ese es el mayor potencial del ser humano. Si bien es cierto, esto está basado en la teoría o en el enfoque de Marzano y Kendall, que tiene que ver básicamente con las taxonomías, que se conoce como esta escalera, pero entendemos que estos sistemas conviven, estos tres sistemas conviven simultáneamente, ¿ya? Entonces no es que yo pase primero por el cognitivo, y como no tengo el cognitivo completamente desarrollado, no puedo pasar al metacognitivo. Eso no es así. Funcionan de manera interrelacionada y por sinergia. Entonces, de repente, por ejemplo, un chiquito puede pasar de algo muy simple como el conocimiento y la repetición, pero algo hizo clic y pasó automáticamente a desarrollar una estrategia, un hábito mental, porque le fue significativo para él, ¿ya? Y por lo tanto no funciona como escalera. Si bien es cierto, me interesa eso decirlo, porque si bien es cierto está esta gráfica como para ordenar las ideas, en la práctica, en el cerebro humano no funciona así, no funciona como eslabón, sino que es una sinergia entre los tres sistemas. Las ideas fuerzas que estaban detrás de este proyecto y están detrás de este proyecto para potenciar el pensamiento crítico y creativo tienen que ver básicamente con el proceso de metacognición del estudiante. Delante, no sé si algunos de ustedes participaban en un taller, pues nosotros somos parte de un equipo, somos 4 compañeros de trabajo que llevamos adelante este proyecto. 2 de nuestros compañeros, Yerko y Adolfo, mostraban en un taller cosas prácticas de la técnica. Y en el fondo lo que busca la técnica es que el estudiante sea consciente de sus propios recursos, el temor a hablar, que se desinhibe, que empiece a participar. Se buscan estrategias para que no se vea enfrentado. Nos acordábamos del profesor Alex Robina en la mañana cuando hablaba de cómo ponemos el andamiaje, cómo vamos poniendo los eslabones para que nuestros alumnos sientan que no caen en el vacío y que se van a ahogar nomás en este proceso de aprender, sino que van teniendo pequeñas experiencias positivas con respecto a este proceso de aprender y de acercarse entonces a lo que están pensando, a lo que están planificando, hasta que ya sean bastante más autónomos. Por lo tanto,
lo que busca el desarrollo de esta didáctica es que el estudiante sea entrenado en distintas técnicas, distintas destrezas que promuevan en ellos el desarrollo de su pensamiento y que ellos se vayan cada vez sintiendo más seguros hasta poder ser independientes en su proceso de aprender, ¿ya? Y aquí el profesor, nosotros, tenemos el papel fundamental. Pero para partir en eso, este profesor también tiene que ser acompañado. Este es un proceso también reflexivo. Esto no es por osmosis, ¿no? Sino que tiene que ser un proceso en el cual nosotros vayamos reflexionando y viviendo eso. Si solamente repetimos, solamente pasamos materia y no hay espacio para esto, la práctica docente no deja espacio entonces para que nosotros podamos ir viendo y analizando cómo nuestros estudiantes van aprendiendo. Yo sé que a veces la fuerza del tiempo, la fuerza de cada vez los años o los semestres son más cortos, no sé si a todos se nos acortan, pero el tiempo a veces no nos juega a favor, pero igual hay que dejar un espacio para esto. Y por lo tanto, este gran marco pedagógico es el que nos permite proveer al profesor una perspectiva y un lenguaje común para que vayamos poniendo ciertos énfasis y ciertos temas. Para poder hablar de una cultura del pensamiento crítico tenemos también que formar comunidades, núcleos de profesores que estemos mirando más o menos lo mismo, ¿ya? Es un poco por ahí la idea. Bien, a nosotros, tratando de escalar, ¿no es cierto?, con este trabajo, nosotros hemos llegado a una cobertura de 33 docentes, 33 asignaturas y 3.395 estudiantes dentro de nuestra sede, ¿ya? Dentro de las áreas, hemos seleccionado aquellas áreas que tienen la mayor cantidad de alumnos. Hablamos de administración de negocios, mecánica, salud, diseño y comunicación, humanidades, informática y telecomunicaciones. No sé si logran percatar algo. Fíjense en la heterogeneidad de las áreas. Y estamos aplicando una técnica. La misma técnica aplicada pero en distintas áreas. ¿Qué habla esto? Habla respecto de lo relevante que es esta técnica. Es una técnica que nosotros podemos utilizar bajo cualquier situación, en cualquier momento. No demanda mucho tiempo. Y lo más importante de todo, que mediante estas rutinas del pensamiento, nosotros podemos visibilizar el pensamiento de nuestros alumnos. ¿De qué manera? En algo tan simple como que nuestros alumnos, por ejemplo, escriban un post-it. ¿Pero qué es eso? ¿Qué tiene o qué contiene ese post-it? Contiene el pensamiento de nuestros alumnos. ¿Nosotros qué buscamos? Recién lo decía María Alicia. Buscábamos, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. ¿Qué estamos viendo en ese post-it? La representación de ellos, de su pensamiento, ¿ya? Y esa es la importancia que tiene este trabajo. María Elisa, ¿podrías explicar tú? Sí, bueno, ahí hay un ejemplo, un modelo de un poco cómo presentamos la rutina, pensando un poco en los colegas, en los profesores, con más monos, menos monos, más palabras, menos palabras. Esto se puede perfectamente ir ajustando y manejando a las distintas asignaturas, lenguaje más técnico, más didáctico, como uno requiera. Pero partimos así. Pero como este es un proceso de pensamiento crítico y creativo, no solo de los estudiantes, sino que también de los colegas. Nosotros partimos en esta propuesta así. Después esto ha ido cambiando, los profesores, como han ido también reflexionando sobre este quehacer, fueron creando situaciones nuevas, fueron creando fichas mnemotécnicas más sintéticas, por ejemplo, porque dada la naturaleza de la asignatura, de la carrera, eso había que ajustarlo, no era necesario poner tanto texto como en las primeras, por ejemplo. Y ahí hay un ejemplo de los profesores de informática, que ellos innovaron, y las preguntas, en lugar de hacerlas con post-it, donde uno, bueno, eso tiene cierto movimiento, los chicos se paran, etcétera, ¿no?
ellos, como los de informática, yo me imagino que aquí hay algún profesor de informática, el tema del computador es relevante, ¿no? Es parte de su vida. Ellos lo empezaban a hacer a través del computador, entonces ponían en línea una especie de foro y todos opinaban. Ahí el profesor sí tenía el cuidado de que no quedara en evidencia quién era el que estaba opinando. Sí, todos estaban opinando, ¿ya? Pero porque aquí lo que se busca también es generar un espacio donde nos sintamos en confianza de decir lo que estoy pensando. No hay respuestas buenas ni malas, entre todos las vamos construyendo o redefiniendo. Entonces, ahí hay un ejemplo de la gente de informática, como ellos frente a la rutina de antes pensaba, ahora pienso, frente a un tema específico, respecto a un software, los alumnos empezaron a opinar y a entregar su versión de lo que el profesor estaba preguntando. Claro, en relación a eso también. Estos son dos formatos de la misma rutina. Ese formato lo podemos utilizar nosotros dentro de la sala de clase, sin necesidad de un computador. Generamos esta figura, lo ponemos en la pizarra y los alumnos van poniendo su opinión, como les comentaba recién, por ejemplo, mediante Post-it, ¿ya? Y el de abajo es la utilización del ambiente de aprendizaje INACAP. Abríamos foros. Y cuando ya estábamos terminando la unidad, por ejemplo, en ese momento podríamos aplicar esta rutina de antes pensado, ahora pienso. ¿Ya? Para el otro lado. Ahí. Como aproximación de la rutina como material didáctico, bueno, se partió haciendo primero la traducción de las rutinas de inglés a español para que podamos empezarlas a trabajar y podamos empezar a aplicarlas, a hacer las adaptaciones necesarias. También se revisaron los programas, sobre todo los 3.0, los 3.2, los nuevos planes de programa, y se hizo todo un chequeo de todas las asignaturas que traían como competencia transversal el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Entonces teníamos una lista larga de todas las asignaturas, programa por programa, carrera por carrera, y a todas ellas se cruzó entonces cuáles efectivamente, de acuerdo a la demanda de la asignatura, requerían trabajar y potenciar en los estudiantes el pensamiento crítico y creativo. Y así llegamos a estas 30 y tantas asignaturas con todas las secciones habidas y por haber. Y a partir de ello se hizo una convocatoria a los profesores en dos momentos, unas asignaturas en otoño, otras en primavera, y entonces empezó a trabajar con los profesores cómo íbamos a hacer esta apropiación de la rutina. En qué parte de la asignatura, en qué parte del contenido, en una unidad, en toda unidad, en qué momento, en inicio, en desarrollo, en cierre, y cada profesor entonces allí empezó a hacer este proceso de innovación también. Claro. Después hicimos una selección. ¿Por qué razón una selección? Porque las rutinas son más de 60. Entonces, nosotros seleccionamos aquellas que eran más fáciles de aplicar, y esas fueron con las cuales los profesores estuvieron trabajando. Y trabajamos siempre apuntando al desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Después, ¿cuánto capacitamos? 8 docentes, ¿no es cierto?, durante la primera fase de este proyecto. Hicimos también un acompañamiento en cuanto a la construcción, de qué manera nosotros involucrábamos o integrábamos este material, estas rutinas, en la asignatura, en el desarrollo de esa asignatura. Y después participamos, ¿no es cierto?, en el taller de la comprensión como visión para la educación. Sí, acá es importante señalar que este proceso, sobre todo el proceso del acompañamiento docente, no fue instalar, estas son las rutinas, aquí están las 10 básicas, aplíquelas, sino que fue un proceso de sentarnos con el profesor, miramos el programa de estudio, miramos las unidades. Profesor, ¿qué le parece? Mire esta, ¿dónde la podemos empezar a aplicar? Y eso fue generando también en los profesores un espacio para
la conformación de una pequeña comunidad de docentes en esta línea. Entonces, partimos primero haciéndolo de manera individual, hasta después las últimas sesiones donde los profesores se juntan entre ellos y se aplican las rutinas y los otros aportan, no, mira, yo creo que acá esta pregunta mejor ponla de esta manera, no, mejor pon este otro dibujo. O sea, todo ese fue un proceso, ¿por qué lo quiero recalcar? Porque este proceso de acompañamiento no es solo capacitar a, toma, aquí está el manual, listo, arréglatela solo. No, sino que esto lleva acompañado un proceso también de que reflexionemos, te invito a reflexionar, aprendamos entre los dos también a reflexionar, porque de esa manera yo también lo replico después con mis alumnos. No solo le entrego la pauta de trabajo ya y a la clase de mañana traiganla resuelta, sino que generamos este espacio. Bien, también después seguimos con una capacitación con un nuevo grupo de 21 docentes y a los que ya habíamos capacitado en un comienzo, comenzamos a desarrollar la capacitación en cuanto a las rutinas que eran un poco más complejas. ¿Ya? Yerko con Adolfo, en un taller que hubo hace un ratito atrás, ellos utilizaron una de esas rutinas con los cuales estos docentes fueron capacitados. Y fuimos también realizando, tal como muy bien lo dijo recién María Alicia, reuniones periódicas, reuniones quincenales en el cual íbamos viendo de qué manera íbamos haciendo una especie de acompañamiento en relación a la manera en la cual ellos estaban utilizando las rutinas y también escuchándolos. Si para ellos estaba significando alguna mejoría en cuanto a su labor pedagógica. Sí, nosotros también aplicamos las rutinas en nuestras secciones, en nuestros cursos, o sea, todos los involucrados en el proyecto, los profesores y también nosotros, pues, de esa manera íbamos probando también la situación para ir además trabajando en la instalación de un lenguaje común. A ver, siéntate, escucha, mira, piensa, ¿qué cosa puede ser? Y ese pensar implica poner la pregunta adecuada. Sí, a veces no toma más de un minuto, pero es poner la pregunta adecuada. Y no solo está bien, está mal, sino ¿por qué piensas eso? ¿Por qué crees en eso? Hay un ejemplo, bueno, terminamos con 2 profesores que ellos se atrevieron a instalarlo en su asignatura completa, las 16 semanas de clase. Entonces, una profesora nos decía, yo de contabilidad básica, yo quería que los alumnos distinguiesen entre el trabajo formal y del informal, y les puse 2 imágenes. Y cuando le pregunta a su alumno qué ves y qué te hace decir eso, los alumnos le dicen, señorita, ese es un papá y ese es un hijo, porque el trabajador informal es el hijo y el trabajador formal es el papá. Entonces, a partir de eso ella dice, bueno, ¿cómo también en los estereotipos que hay en la cabeza de los estudiantes? ¿Por qué piensas eso? Y eso generó en la sala de clase un proceso de reflexión que estamos seguros que a los alumnos que estaban allí les quedó absolutamente claro que el trabajo informal no necesariamente lo hacen los jóvenes, y que tiene características, y eso sirvió entonces para después generar todo un debate y un análisis dado por los mismos alumnos, y el profesor era el que mediaba eso. Bien, por último, en la intervención pedagógica, hicimos una intervención en aula en 8 asignaturas con 3 rutinas básicas, eso fue en un inicio. Después, ¿qué lograron notar? Bueno, ¿y qué notaron de manera inmediata al momento de utilizar la rutina? Que el ambiente en el aula se dinamizó. ¿A qué se refería esta dinamización? Se refiere a que la actividad en sí mantenía en constante movimiento, en un constante accionar a los alumnos y al docente en sí, ¿ya? Y eso benefició porque hizo para los alumnos mucho más entretenida la clase y el docente también fue más entretenido. ¿Y por qué razón? Porque él iba obteniendo retroalimentación inmediata mediante la aplicación de estas rutinas. Eso, ¿no es cierto?, provocó un cambio en la cultura en la didáctica pedagógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo visible el pensamiento que están teniendo mis alumnos. En primavera 2016 se intervinieron 21 asignaturas. 2 de estas asignaturas fueron intervenidas en un 100% en cuanto a la didáctica utilizada. Permitimos también
desde nuestra perspectiva como investigadores de este trabajo, que se instaló esta cultura del pensamiento visible dentro del aula. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, ¿no es cierto?, a que sus alumnos representaran sus pensamientos dentro del aula. Y también logramos la utilización del ambiente de aprendizaje, como le comentábamos recién, en asignaturas que tienen diseño instruccional. En esas asignaturas nosotros logramos la incorporación de rutinas del pensamiento. En cuanto a los resultados, a ver, aquí, desde nuestra perspectiva, ¿son importantes los números? Sí, son importantes los números, pero hay otro aspecto que es mucho más importante y se relaciona con ¿qué? Primero, las preguntas, ¿no es cierto? Las preguntas tienden a que nuestros alumnos, por lo menos las rutinas que trabajamos en un comienzo, tendían a que nuestros alumnos reflejaran o demostraran su conocimiento o que demostraran análisis. Hicimos una categorización de las respuestas y nos encontramos con este tipo de respuestas. A eso se refiere con el tipo de destreza visualizada en relación a las rutinas. Fíjense en algo. ¿Cuántos tenemos ahí? Tenemos 20 tipos de destrezas distintas. Y todas fueron visualizadas gracias a la rutina. Para la pregunta de análisis, fíjense, el 49% de las respuestas reflejaban que nuestros alumnos estaban analizando. O sea, está siendo coherente la pregunta que estoy haciendo en relación a la respuesta que estoy obteniendo por parte del alumno. ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente el grupo de, o la manera en la cual se disgregó las destrezas observadas. ¿Ya? Sí, tal vez a modo de conclusión decir que efectivamente una rutina que parece ser un par de preguntas simples. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace decir eso? ¿O por qué estás seguro de que esto es falso? ¿Por qué estás seguro de que esto es verdadero? Por ejemplo, efectivamente, la forma como se hace la pregunta y cuando se le solicita al alumno que dé una razón, de un argumento, lo que está haciendo efectivamente es abrir este abanico que tienen las capacidades cognitivas. Y que efectivamente ellos están reflexionando sobre lo que ellos están sabiendo. Y el tema lo ponemos en conjunto. No sé, los seres vivos, estamos, los profesores de construcción, por ejemplo, era la técnica A para construcción de de cemento, no sé cómo se llama específicamente el tema, de un radier, versus la otra técnica, etcétera. Y los alumnos tomaban decisiones cuál de los dos eran mejores, qué cosa era verdadero, qué cosa era falso. Pero todas esas, los tipos de respuestas, porque eso es lo que nosotros tomábamos, los tipos de respuestas que daban los alumnos y se categorizaron después en el tipo de capacidad cognitiva o de habilidad cognitiva que él estaba usando el estudiante. Finalmente, la sala de clases se transforma en un espacio donde todos reflexionan de acuerdo a sus características y de acuerdo a lo que le da sentido a ellos. Y que eso finalmente es lo que buscamos desarrollar en nuestras salas de clases. No es solo un espacio donde se repita la información. Esto lo probamos en todas, bueno, esto tiene bastantes más gráficos, pero lo probamos en todas las carreras, distintas asignaturas, y que por lo tanto nos permite demostrar que es perfectamente escalable. ¿Ya? Sí que hay que hacer un proceso de acompañamiento con los docentes para que él vaya también sintiendo la confianza de poder ir flexibilizando esta rutina, buscando la pregunta adecuada o incluso ajustándola a la unidad a la cual está trabajando en su momento. Claro, y para finalizar, los invitamos, si necesitan ayuda o si les interesó la utilización de las rutinas del pensamiento, estamos disponibles a compartir toda la experiencia nuestra para quienes lo deseen. Muchas gracias. Sí.